Hola chicos, bienvenidos a otra nuestra clase de lectura. El día de hoy vamos a hablar sobre las fábulas. Muy bien, entonces, ¿qué es una fábula? Bueno, la fábula dice que es un relato corto y sencillo. No es muy largo, sino que es pequeño. Sus personajes pueden ser, bueno, dentro de las fábulas se caracterizan varios personajes. Por ejemplo, lo que son los animales, así como Toby, pueden ser los animalitos, pueden ser también algunas cosas, como por ejemplo esta tacita, pueden ser también algunas verduras, como ese tomatito, incluso también pueden ser algunas frutas, como este limoncito. La característica de los personajes es de que toman actitudes de personas. ¿Cómo así? De que hablan, de que se mueven, de que hacen características que haría una persona. Esto es con sus personajes. Ahora, la fábula siempre tiene una enseñanza llamada moraleja. La moraleja la encontramos nosotros al final de la fábula. Pero, ¿cómo distinguimos nosotros una fábula de un cuento o de una leyenda o de un mito? Bueno, tenemos lo que son 4 características para diferenciarlas. La número 1, son textos cortos. Como les decía al principio, son muy sencillos y muy claros, no son muy grandes. También tenemos que siempre van a tener la moraleja. Distinguimos a la fábula porque siempre tienen lo que es una moraleja. Sus personajes son animales o cosas, pero que hablan, ¿verdad? Que tienen características como los humanos. Y critica comportamientos o actitudes. ¿A qué se refiere esto? La fábula siempre va a tener algunas actitudes como por ejemplo, ya sean buenas o malas, como por ejemplo pueden ser que los personajes mientan o no le obedezcan a sus papás o hagan algunas cosas que necesitan mejorarse. Entonces, esta va a ser la enseñanza que al final nos va a dejar la moraleja sobre todo estas actitudes que nos presenta la fábula. Tenemos lo que son algunas partes de la fábula. La primera dice que es la situación inicial. En la situación inicial se empieza presentando a los personajes. Por ejemplo, en la fábula de la liebre y la tortuga dice, en el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa. Entonces tenemos al primer personaje que es la liebre, dice que es muy orgullosa y muy vanidosa. Pero también aquí abajo podemos encontrar a otro personaje que es la tortuga. La tortuga nos dice que es muy lenta. Entonces ya tenemos descritos a nuestros dos personajes. Ya sabemos cómo son nuestros dos personajes. Entonces la situación inicial nos presenta cómo son los personajes. Tenemos lo que es la número 2. La número 2 es el conflicto. El conflicto es como la pelea o el problema que tengan en sí los personajes, el choque que pueda haber dentro de ellos. Por ejemplo, sigamos con la fábula de la liebre y la tortuga. La tortuga le dice a la liebre, liebre, le dice, vamos a hacer una carrera. Estoy segura de poder ganarte. La liebre le dice, ¿a mí? Pregunta asombrada la liebre. Sí, sí, a ti, le dice la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. Entonces aquí podemos ver el conflicto entre la tortuga y la liebre que los lleva a realizar esta carrera. Después del conflicto o del problema, tenemos lo que es la resolución. La resolución es la solución del conflicto o la solución entre los personajes.
Por ejemplo, dice, no se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella despertó, la tortuga se encontraba a tan solo 3 pasos de la meta. En un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Esta es la solución que nos da la fábula con las actitudes que tenía la liebre hacia la tortuga. Entonces, al final, la tortuga ganó la carrera. Tenemos lo que es la situación final. La situación final es como la conclusión de toda la fábula. Por ejemplo, nos dice, ese día la liebre aprendió en medio de una gran humillación que no hay que burlarse de los demás. Entonces, esta es la conclusión que nos da la fábula. Pero nos falta una cosa muy importante. ¿Sabes tú lo que es? Sí, es la moraleja. La moraleja es la enseñanza que nos deja la fábula. Esta fábula de la liebre y la tortuga nos enseña que no hay que burlarse jamás de los demás y que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, estas son las partes que conforman la fábula. Pero, ¿cuáles son los pasos para que nosotros hagamos una fábula? Bueno, tenemos el número 1. Escoge qué lección quieres que aprendan tus personajes. Si quieres que aprendan a obedecer, si quieres que aprendan a que hagan las cosas bien, si quieres que aprendan a no mentir. Número 2, elige a tus personajes. Si van a ser animalitos, o si van a hacer cosas, o si quieres meter algunas verduras o algunas frutas. Elige el tiempo y el lugar. ¿Esto qué quiere decir? Si quieres pues que sea en un tiempo pasado o si quieres que sea presente, puede ser un lugar real o puede ser algún lugar que tú quieras inventar. Describe a los personajes. Así como lo hicimos con la liebre y la tortuga, que la liebre era muy orgullosa y vanidosa y la tortuga era muy lenta, entonces tú también tienes que describir cómo van a ser tus personajes. Decide qué va a suceder. Esto nos referimos al conflicto o al problema que van a tener los personajes y cómo lo van a solucionar y quién de estos personajes va a aprender la lección que tú quieras. También finaliza el cuento. Esto nos referimos a la conclusión que va a tener nuestro cuento. Y no te olvides de agregar la moraleja. Y por último, dibuja a los personajes como tú los hayas imaginado. Entonces, esto ha sido lo que es el tema de la fábula. Nos vemos en la próxima. Espero que estén bien. Adiós.